mantenerlos despiertos entonces. Por favor, abran sus Biblias y párense junto conmigo para leer la palabra de Dios. Vamos a comenzar en el versículo 14. Estamos en la segunda parte de este pasaje. Si no tiene una Biblia, puede seguirnos en las pantallas. En el versículo 14 empieza, dice, pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió, hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Como dijo esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Se pueden sentar. Padre, oramos que a medida que estudiemos tu palabra, que conozcamos a tu Hijo más y la amemos más y obedezcámosles más. Danos profundidad y ilumínanos para conocerte más y para entender tu palabra un poco más esta mañana. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si estuvo aquí la semana pasada, usted sabe que comenzamos este pasaje en el versículo 13 y discutimos sobre la mujer que vino a la sinagoga para ser sanada por Jesús. Y solamente fui hasta la mitad del pasaje porque he estado alrededor de Mike por más de una década y se me ha pegado de dividir los sermones. Voy a tener que comprarme más camisas hawaianas para parecerme más a ellos. Y la semana pasada hablamos sobre el primer punto, de que tenemos un Señor liberador. Vimos a Cristo que se encontró con esta mujer a medida que entró a la sinagoga y milagrosamente la sanó de una enfermedad de muchos años. Y lo que no cubrimos la semana pasada y lo que haremos esta semana es la respuesta de los líderes de la sinagoga. Y es una respuesta que yo pienso, especialmente cuando la leemos al principio, es dificultosa de entenderla. ¿Por qué respondieron así? Y yo intento explicar. ¿Cuántos de ustedes han estado manejando y alguien se les pone enfrente? Si alguien nunca se te ha puesto enfrente de repente, entonces tú eres el que lo estás haciendo, así que ten cuidado. Y se siente peligroso cuando hacen y te molestas y eres ofendido, ¿verdad? Y tú tienes niños, tienes que tener cuidado con lo que dices porque tienes hijos en el carro, no puedes decir malas palabras. Y una vez estaba manejando y había dos muchachos que estaban corriendo, haciendo carreras en la autopista y se estaban cruzando las carriles. Yo estaba furioso. Y mientras más hijos tengo en el carro, más cuidado tengo de lo que voy a decir cuando pasa esto. Y luego los pasé unos minutos después porque ellos se habían orillado, porque la policía los había orillado. Y yo dije, sí, qué bueno que les pasó eso. Y justicia llegó, la justicia llegó. Entonces, eso se siente bien, ¿verdad? Y tú piensas, estos locos me cruzaron y causaron peligro y luego la policía los para y tú dices, sí, lo que merecían lo recibieron, así que qué bueno que van a ir a corte, decimos. Todo se identifica con eso, ¿no? Todo eso tiene sentido. Ahora imagínense cuando yo estoy manejando en la caminada y usted está conmigo en el carro y de repente una ambulancia se me cruza en el medio y yo estoy furioso y no creo que esta ambulancia ha hecho eso. Y esta ambulancia sigue corriendo y unos minutos después veo que y veo luego después, veo que la ambulancia se accidentó y me doy cuenta de que me doy cuenta de que es una ambulancia. No es justo que una ambulancia sea parada por la policía porque está corriendo. La ambulancia está haciendo algo bueno y está corriendo porque va a una emergencia. Y ellas son permitidas a ir corriendo en la autopista porque van a ir a salvar una vida. Entonces, ¿están conmigo? ¿Entienden? Ok. Vemos esta situación aquí en donde Cristo sana a esta mujer en una sinagoga y los líderes de esa sinagoga responden con indignación, como si justicia no hubiese no hubiese sido justo que la sanara. Y Jesús tenía un hábito de ir a las sinagogas y predicar y enseñar y leían las escrituras y argumentaba sobre el Antiguo Testamento con muchas personas y esto era de lo que él hacía. Y ahora vemos en esta sinagoga él fue invitado por los líderes de esta sinagoga a predicar en esta sinagoga y fue invitado a enseñar. Y esto es lo que sucede cuando él está aquí. Leemos esto. Él estaba enseñando y uno
y había una mujer que había estado enferma por muchos 18 años, había sido, estaba doblada por muchos años. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres sana. Y puso sus manos, e inmediatamente ella fue sanada y glorificaba a Dios. Y quiero que por un momento pausemos y aclaremos un poco cómo la gente esperaban que sucedieran los milagros en ese entonces. Era más común en ese entonces que lo que es ahorita. Los milagros eran más comunes en ese entonces. Los milagros no tenemos asumimos de que en el tiempo pasado la gente hacía demasiados milagros en todas partes. Habían cosas milagrosas pasando en todas partes y que todo el mundo creía en esto, pero eso no es cierto. Ese no es el caso. No habían otra gente que hiciera milagros en el tiempo de Jesús. No había muchos milagros en el Antiguo Testamento en comparación a cuánto material hay ahorita, eh, pero vemos algunos milagros en el Antiguo Testamento con Moisés, pero en el sentido más grande no vemos mucha actividad de milagros. Entonces, pero Jesús hace un milagro aquí y cuando él hizo esto era, era dificultoso para los demás creerlo. Igualmente como ahorita, pero ¿acaso no creemos que Jesús todavía puede hacer milagros? Sí, y todavía oramos para que haga milagros Dios, pero si realmente viésemos un milagro ahorita, yo creo que muchos de nosotros estaríamos sorprendidos, estaríamos emocionados, no esperaríamos verlo todos los días. Y eso también era real en ese entonces. No era común, era algo maravilloso ver a alguien ser sanado, especialmente a alguien que había estado deshabilitado por 18 años. Les muestro un pasaje más que pueden ver esto. Mire, Éxodo, perdón, en Mateo, había un endemoniado que fue traído a Jesús y cuando el demonio fue sacado, el hombre habló y las personas se maravillaron diciendo, nunca alguien había hecho algo esto como esto en Israel. Pero los fariseos dijeron, él saca a los demonios por el espíritu de demonios, por el príncipe de demonios. Entonces la gente miraba a Jesús haciendo milagros, sus mentes eran asombradas y no procesaban lo que estaba pasando. Alguna gente decía, nunca hemos visto hacer esto y lo hacía, ¿no?, en otros lugares también. Esto es tan increíble para nosotros, decían ellos, que no tenía precedentes. El otro grupo decía, seguramente lo hace por el poder del espíritu de Satanás. Era una acusación muy loca lo que hacían en contra de Jesús. Y aquí tenemos en esta sinagoga a Jesús que hace un milagro y la respuesta de los líderes religiosos no es lo que esperaríamos, sino que es indignación, un tipo de frustración, un sentimiento de que algo está mal. Esto no es un conflicto entre iguales, esto es un conflicto, es un conflicto entre Dios, que es hombre, que puede sacar demonios de las personas y puede alimentar a 5,000 con 2 panes y 2 peces, y es en contra de un líder espiritual que no entiende lo que está pasando en ese momento. Y, y este es este es el contexto de lo que está pasando en este momento. Yo creo que Lucas nos habla del Éxodo, ¿se acuerdan del Éxodo? El éxodo es de que la gente de Dios, los israelitas, estaban esclavizados por los egipcios por más de 100 años y ellos clamaban a Dios para que los liberara y Dios manda a Moisés con su hermano Aarón y ellos liberan al pueblo de Dios fuera de la mano de los egipcios. Hubieron muchas plagas, 10 plagas. Dios estaba frente con ellos. Dios hizo que el mar se retirara y él los sacó de ahí, de la presión de los egipcios, los liberó completamente, les da la tierra prometida, va enfrente de ellos y remueve tantos obstáculos que tenían para que ellos pudiesen tomar la tierra prometida. Él es el Dios que está con ellos y el Dios que los liberta y los sana y los provee y los protege. Aquí hay otro pasaje en Éxodo también. Es como en el medio, leemos esto. Cuando mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del freseo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. Gracias, Alfredo. Dice. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Pero ustedes servirán al Señor su Dios. Él bendecirá tu pan, tu agua. Yo quitaré las enfermedades de medio de ti.
Jesús está haciendo un nuevo éxodo aquí, enfrente de la gente del pueblo. No, en este pueblo no oprimidas por los egipcios, sino oprimidas no solamente por los romanos, sino oprimidos por los poderes del infierno y del pecado y la muerte. Él está liberando a su gente del verdadero enemigo. Y en esta sección de la semana pasada, esta semana, Jesús encuentra a dos tipos de personas y los trata de dos maneras distintas que yo pienso que son más similares de lo que podemos pensar. Con la mujer, por ejemplo, lo cual su necesidad es muy clara, él es muy lleno de gracia y misericordioso con ella. Y con los líderes religiosos, los cuales no ven su propia necesidad, él es fuerte con ellos y un poco duro con ellos y potencialmente también un poco misericordioso. No sabemos verdaderamente esa historia bien, pero en los dos casos Dios encuentra personas, encuentra oposición y va en contra de ellos. Así que la semana pasada hablamos de un señor liberador y en esta semana vamos a dar dos puntos que no fuimos la semana pasada. Una respuesta, dos puntos, son un líder indignado y una respuesta dividida. Otra vez leemos 14 al 16. Dice, pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió, hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 años largos, durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, hay un sentido en los que me puedo identificar con este líder. Él ha invitado a Jesús a predicar. Si usted alguna vez ha invitado a alguien a predicar en una iglesia o algo así, usted puede decirles que hablen y usted ora para que no diga cosas locas, ¿verdad? Y usted está preocupado por eso y posiblemente usted siente la necesidad de regresar y corregir algunas cosas que él dijo que eran extrañas, ese que usted invitó. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar aquí, yo fui invitado a un funeral. Y fui con Pastor Sack y le dije, Pastor Sack, por favor, ayúdame a hacer este funeral. Y él me escribió algunas cosas y me las dio. Y yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo escribe el Pastor Sack, pero él escribe como un médico porque tiene ese historial de enfermero. Y yo sabía, y yo estaba un poco nervioso y era arrogante. Yo no iba a regresar con Sack a decirle que no podía leer eso. Entonces simplemente deseché eso y le pregunté al pastor Matt Jones y le dije, por favor, ayúdame. Y él me dijo, tienes que esperar hasta el final del funeral y regresas otra vez y simplemente hablas la verdad sobre lo que pasa, sobre la muerte y la vida. Porque las cosas más locas se hablan en los funerales. Si usted alguna vez ha ido a un funeral, la gente que conoce más de la teología dice cosas locas, locas que no tienen sentido. Ellos dirán, por ejemplo, yo sé de que mi tía está con Jesús porque hay una nueva estrella en el cielo. Y si usted es el ministro ahí, usted dice, bueno, tranquilízate, no digas nada todavía. Y otros dicen, yo sé, estoy contento de que mi tío está con Dios porque él era una buena persona. Porque tú no quieres gritar desde atrás, herejía! No, no, no es el momento correcto de decir eso. Tú esperas hasta el final y luego tú hablas la verdad al final, en amor. Pero aquí está la cosa. Esto no es ni siquiera una analogía buena a lo que está pasando aquí. No es como que Jesús vino y dijo unas cosas que este líder no estaba de acuerdo y luego tenía que venir a corregir. No, lo que pasó es de que vino alguien al funeral y levanta al muerto que está ahí, lo levanta de la vida y todavía tú piensas como líder que tú tienes que regresar y corregir eso y decir, y decir, bueno, yo sé que lo hizo, pero esto no era parte del programa, entonces no es correcto que lo haya hecho. No, es como que decir faltó el respeto porque vino a resucitar a alguien. No, Jesús vino, sanó a esta persona y el líder de la sinagoga está indignado por lo que hizo Jesús. Es algo increíble. ¿Cuál es el punto aquí? El punto que este líder está trayendo a la discusión es de que este Jesús ha quebrantado el día de reposo. Dice, recuerda lo que dice Éxodo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios.
No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y en Génesis dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Estas son las leyes fundamentales que el líder de la sinagoga estaba diciendo que Jesús había quebrantado. Y mucha gente predica este pasaje aquí y dice lo que está pasando es que Jesús está quebrantando la ley por amor, está quebrantando la ley moral de Dios para poder amar a otra persona. Y yo quiero afirmarle que no, eso no es lo que está pasando aquí. Cristo nunca quebrantó la ley, Él nunca pecó, Él cumplió toda la justicia. Él no quebrantó ninguna ley para amar a alguien. Eso no es lo que está pasando aquí. Nosotros no aprobamos como cristianos hacer cosas malas para que vengan cosas buenas. Si yo traigo flores a mi esposa y a mi esposa les encantan las flores y ella dice son maravillosas, pero eso no me justifica ir a robarme las flores para dárselas a mi esposa. ¿Me entienden? Nosotros no escogemos hacer cosas malas para que vengan cosas buenas. Yo creo que Dios puede usar las cosas malas para hacer cosas buenas, pero eso no es lo que quiere decir esto aquí. Eso no es lo que los cristianos deben de hacer. La respuesta de Jesús aquí a este líder de la sinagoga es que lo llama hipócrita. Es fácil leer este pasaje y aplaudir a Jesús, pero yo creo que es mejor leer este pasaje y ver en esta figura aquí, en este líder, nuestro propio pecado para que podamos ser más obedientes a Cristo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que este líder religioso está llevando una religión vacía. Él tiene una religión vacía, una religión que no contiene lo que debe de contener. ¿Quién ha oído de la frase, no es religión sino una relación? ¿Han oído eso? A lo mejor hay una verdad ahí, eso no es bueno decirlo. Si usted define lo que es la religión, se mantiene, es un poco confuso, pero yo fui a una clase de religión y escuché una vez que alguien le preguntó qué es la religión y dijo, yo no sé qué es la religión. Y estamos pagando bastante dinero para esta universidad. Tú deberías de saberlo, qué es la religión, qué es una religión. Esto es lo que yo quiero decir sobre la religión. El abandono de la revelación de Dios para, para una, para un acomodamiento de cómo vivir mejor que está en respuesta al mundo alrededor nuestro. Que un ser humano decide basado en su propia intuición o sentimientos o lo que viene de su mundo, cómo él o ella va a vivir su vida. Él puede llamarlo cristianismo, puede llamarlo judaísmo, pero sin embargo no es de Dios, está fundado sobre sus propios términos. Hay muchas iglesias que han hecho esto. Grandes denominaciones han abandonado el poder de la palabra de Dios para poder acomodarse a la cultura. Han agregado muchas leyes que no están en la palabra de Dios. Y hay muchas maneras en cómo esto sucede. Yo creo que es bueno ver cómo este líder aquí está actuando hacia Jesús y ver algunas cualidades que vienen cuando empezamos a vivir una vida religiosa, cuando abandonamos la palabra de Dios por nuestra propia razón. Yo creo que la razón es buena, pero la palabra de Dios es mejor. Yo creo que el único estándar que podemos medir nuestras vidas y cómo debemos de pensar y qué debemos de hacer es basada en la palabra de Dios. Cuando dejamos de hacer eso, cuando empezamos a quitarle poder a la palabra de Dios, entonces nos metemos en grandes problemas. Primero esto, el legalismo. Este tipo es un legalista. ¿Quién ha oído el término legalismo antes? ¿Quién ha sido llamado legalista? ¿Solo yo? Bueno. El legalismo es simplemente la idea de que Dios no es muy estricto, entonces tú tienes que agregar más leyes para que todo el mundo se porte bien. Y tú dices, bueno, Dios, amo tus leyes, pero yo voy a hacer un poco más leyes para que la gente se porte bien, para asegurarnos de que no hay problemas. Yo llevo a mis hijos
al río de Colorado a veces. ¿Y qué se ponen cuando van al río? Un salvavidas. ¿Y por qué usan un salvavidas? Para mantenerlos vivos, porque el agua es peligrosa. El salvavidas les ayuda a disfrutar el agua, no les previene disfrutar, sino que es una medida de salvación, de protección, no para que se mantengan salvos, sino para que también disfruten. Y como yo no soy un hombre completamente normal, yo le agrego a eso. Y yo le agrego más cosas. Yo le agrego una cuerda, le agrego un casco, le agrego más flotadores. Y, y ni siquiera los dejo que se vayan al agua para que estén seguros, para que no haya ningún tipo de riesgo. Y he convertido el salvavidas que está diseñado para que les dé protección y lo he convertido en una prisión para ese cuerpo pequeño de 8 años que solamente quiere jugar en el agua. Y ahora está completamente cubierto de esos flotadores y no puedes disfrutar nada. Eso es lo que hace el legalismo. Una de las cosas de ser legalista es que no solamente agregas leyes a la palabra de Dios, no solamente que dices que tienes que hacer más cosas de lo que la Biblia dice, sino que tú demandas que esa gente haga esas cosas. Yo creo que alguien puede venir a la conclusión de que van a obedecer la palabra de Dios y que van a ser más estrictos en su vida de lo que la Biblia les dice. Yo creo que muchas veces puede ser aceptable, no siempre, pero algunas veces, pero no es aceptable demandar eso de otras personas. Eso es lo que los legalistas hacen. Dicen, la ley de Dios no es suficiente. Yo tengo más leyes para ti. Si tú quieres verdaderamente obedecer a Dios, tienes que obedecer las de Él y las mías. Entonces, por muchos años, muchos líderes judíos, en un esfuerzo de prevenir de que la gente no quebrante en el día de descanso, dicen, entonces agregaban todas estas leyes extras para asegurarse de que la gente no trabajara el día de reposo, porque la palabra trabajo puede ser muy vaga. Entonces yo tenía que describir cuántos pasos tienes que caminar, qué tan lejos puedes ir de tu casa, cuáles comidas podían cocinar y cuáles comidas no podían cocinar y un montón de leyes más. Incluso hoy, incluso en el día de hoy, en algunas comunidades ortodoxas judías experimentas esos. Yo no quiero aplicársela a los judíos, porque yo incluso adoro a un hombre judío, a Jesús. Pero a veces, un día trabajé en un área donde era un área muy judía y había un montón de cosas que los judíos no podían hacer en el sábado. Y había una mujer aquí que vino anoche que había crecido en una religión judía ortodoxa y ella le preguntaba a los gentiles que le recogieran la basura porque no quería ofender a Dios al recoger ese basurero. Entonces le pedía a los que no eran judíos que se la recogiera. Entonces te puedes imaginar tantas leyes. Y no solamente los judíos, los cristianos también hacen estos. Los cristianos agregan un montón de leyes. Dicen no puedes bailar, no puedes jugar cartas. Hay un montón de cosas que los cristianos creen que no pueden hacer. ¿Me siguen? No es únicamente los judíos, también muchas religiones también pueden hacer. Lo que pasa es que nos enfocamos no en el dador de la ley, sino en las leyes. Nos enfocamos en el miedo de quebrantar las leyes y no en la vida que nos ha dado Dios para disfrutarla. Y podemos vivir aterrorizados. Entonces tenemos que ir a un extremo de no queremos desobedecer a Dios. Y lo que hacemos es que creamos una cárcel alrededor de nosotros y no disfrutamos la vida que Dios nos ha dado. Entonces, en vez de darnos vida, nos quita vida. Entonces, Jesús en general no es un quebrantador de la ley. En ninguna manera Él quebranta la ley. Pero sí dice esto del día de reposo, lo cual nos ayuda a orientar nuestras mentes de qué significa obedecer a Dios. Entonces, dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él está diciendo, la ley es para tu bien, para tu beneficio. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Tú le das reglas a tus hijos porque tú quieres que sufran, ¿verdad? No. Y los niños dicen, sí, sí, es para que yo sufra. No, las reglas que le damos a nuestros hijos, y a lo mejor somos malos haciendo reglas, pero las que damos a nuestros hijos son diseñadas para que ellos tengan una buena vida, para que estén seguros. No son generosas generalmente para que sus vidas... eh, ah, Dios es perfecto y Él nunca crea reglas malas. Las reglas de Dios son diseñadas para darnos vidas, pero lo que pasa en este punto de la historia
es de que tenían miedo de quebrantar el día de reposo, entonces algunos líderes agregaban un montón de leyes más para asegurarse de que la distancia entre desobediencia y obediencia fuese muy lejana para que no accidentalmente quebrara la ley de Dios. Entonces crearon este montón de leyes que traían peso a la vida de las personas. Y entonces este peso era puesto en otras personas también, tanto que una mujer que estaba deshabilitada por 18 años podía entrar a una sinagoga, ser milagrosamente sanada, y el líder de la religión, de la sinagoga, no alabó a Dios, sino que dijo: no puedo creer que hagas esto en el día de reposo. Una posición muy extrema de estar. ¿Cómo es posible que este tipo de tragedia puede suceder en un momento como este, donde en vez de alabar a Dios fueron indignados? El legalismo es algo peligroso en el cristianismo. Yo creo que en particular nuestro ambiente de cristianismo conservador tenemos que tener cuidado de no poner reglas que Dios no ha puesto. Entonces yo creo que es importante también que tomemos un tiempo, que hablemos un poquito del día de reposo, porque mucha gente me hace preguntas en cuanto a eso. Y me preguntan, ¿los cristianos deben de abstenerse en el día de reposo? Y eso es lo que yo pienso. Esto es lo que yo pienso. Yo no creo que es una ley, yo no creo que es un mandamiento en el Nuevo Testamento para que los cristianos observen el día de reposo. Le voy a mostrar dos pasajes primero es este, Romanos 14, cuando los gentiles dice, alguien tiene que estar convencido en su propia mente, el que observa, perdón, no tengo ese, es Romanos 14, 5 al 6. En Colosenses sí lo tengo, pero todo, que nadie se constituya en juez de ustedes respecto a comida, bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Que nadie se constituya juez, dice. Yo creo que sería yo agregando a la escritura, diciéndole a usted de que que es un mandamiento de que usted tenga que abstenerse de algún día de la semana. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que la libertad cristiana nos puede permitir tener diferentes opiniones. Hay cristianos que creen que el sábado, el día de reposo es el domingo, y hay cristianos que tiene que ser el sábado, y hay cristianos que no tienen ningún día en específico. Yo no estoy seguro de que la Biblia, el Nuevo Testamento, nos mande a abstenernos un día específico. Yo creo que sí tenemos que tener un día de reposo como principio. Y yo creo que tenemos que... ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Cuántos de ustedes trabajan? Yo cuento que las madres también que se quedan en casa también trabajan. Los que van a la escuela también trabajan. Tú trabajas, ¿verdad? Tú contribuyes a tu hogar, a las finanzas, y tú trabajas de manera regular. Vivimos en una cultura que quiere que trabajemos bastante, ¿verdad? Que nos levantemos más temprano, que nos ejercitemos por 6 horas, que vayamos a la oficina, que trabajemos 10 horas, que regresemos a la casa, que no tengamos días libres, ¿verdad? Eso no es una mentalidad de reposo. Esa, Ese tipo de pensamiento te dice que tú eres el que tú provees para ti mismo. Y la Biblia dice, no, todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. El trabajo fuerte es bueno, honra al Señor, pero todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. Y tú no puedes en 7 días o en un día, en el séptimo día, dejar o sea, evitar de que Dios provea para ti. Entonces yo no creo que es un requerimiento en el Nuevo Testamento. Yo sí creo, sin embargo, que tomando un día libre nos ayuda para entender mejor de que Dios es nuestro proveedor. Yo no tengo que trabajar el séptimo día, Dios me provee. Entonces, este tipo era un legalista y también tenía un corazón duro, tenía un corazón muy duro. Esta mujer viene, y la semana pasada usted se acuerda de que ella estaba deshabilitada por 18 años, posiblemente con mucho dolor, no puede levantarse completamente, no puede ver a la gente a los ojos, no era una vida buena, pero también estaba espiritualmente atada. Entonces no solamente era algo físico, también estaba oprimida espiritualmente por demonios.
Entonces era interno y externo y también posiblemente también tiene un problema social porque él no podía trabajar como la otra gente. La gente no la saludaba, la gente la ignoraba, ella era como invisible a la sociedad. Por 18 años su vida no fue una vida fácil. Ella entró a la sinagoga y Jesús la sanó. Y el líder de la sinagoga entonces actúa como que si él trabaja en el DMV y te le dice, tú estás aquí en el día equivocado, ¿qué estás haciendo? Si tú trabajas en el DMV, te amo, lo haces un buen trabajo, no quiero ofenderlos. Pero es un problema. Vemos esto y decimos, ¿cómo alguien puede ser tan corazón frío, tan duro? Ella fue sanada. Y él dice, sí, pero fue sanada en el día equivocado. Pero ella piensa, yo fui sanada en el día correcto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús me sanó y los otros días que yo vengo, nadie me ha sanado. Entonces ella vino en el día correcto porque Jesús estaba ahí y fue sanada. Entonces este tipo se levanta y le habla a la gente y no a Jesús. Jesús le respondió de esta manera y dijo, hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno de pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atado durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Jesús hace un argumento muy inteligente. Él no solamente dice, él dice, escuchen, ustedes son los que hacen la ley, los que aumentaron la ley, los que inventaron leyes, y ellos que crearon esta ley, no escribieron una ley que dijese, oh, no alimentes a tus animales si tienen hambre o si tienen sed o si están heridos. No, ellos atendían a sus animales en el día de reposo si tenían necesidad y cuidaban a sus animales en el día de reposo. Y eso sí estaba permitido. Eso estaba permitido, pero no a una hija de Abraham. Entonces, tu animal está atado por ti mismo y tú tienes la posibilidad de desatarlo, pero esta mujer ha sido atada por 18 años y ella no puede ser desatada, sanada en ese día. Y el líder dice, eso es un buen punto, por favor no me avergüences más que esto. Los animales no eran, muchos de ustedes hoy en día no son dueños de fincas con animales, con ganado, pero muchos de ustedes sí son dueños de perros o gatos o lagartos. Yo no soy muy amante a los mascotas, pero en ese entonces, aunque ellos amaban sus animales, no era una relación como hoy en día. Los animales eran una medida de ganancia para la familia. Estos animales servían un propósito de financiero para la familia. Algunos animales producían leches, otro tipo de comidas, otros animales los usaban para cargar cosas. Entonces, cuando tú perdías un animal, perdías dinero. Es como que hoy en día pierdas un carro, ¿verdad? Es un artículo para generar dinero. Entonces, aquí hay Jesús está diciendo, sí, los animales que te ofrecen beneficio financiero, tú puedes sanarlos, pero esta mujer que no te ofrece nada, tú la vas a dejar sufriendo, tú la dejas que esté así por 18 años y cuando ya es sanada, entonces tú crees que es algo malo. Eso está muy mal. Qué manera de pensar tan mal. Un corazón muy duro tenían ellos. Cuando nosotros desligamos nuestra vida moral, como escogemos vivir nuestra vida moralmente de la palabra de Dios y la atamos a cualquier otra cosa, terminaremos en lugares que nos llevan a un corazón duro. Pasará eso, porque vemos el mundo a nuestro alrededor y vemos lo que aparentemente es bueno en ese mundo. Es bueno para nuestra emoción, para nuestra mente, es popular en nuestra vida a nuestro alrededor. Entonces escogemos vivir de una manera que es más agradable para la cultura que para Dios. Y eso nos lleva a corazones duros cuando nos desligamos, cuando nos desligamos de lo que Dios manda por vivir como el mundo. Tenemos que voltearnos a la palabra de Dios para saber cómo satisfacer a Dios, no es a la cultura. Últimamente, lo último punto,
cuando practicamos religión vacía, desarrollamos orgullo. Algunos orgullosos aquí hoy. Yo soy orgulloso. Este hombre asume que está en lo correcto y de hecho les digo, ver a alguien hacer un milagro, sanar a una mujer y decir que voy a argumentar contra este hombre, él está asumiendo que él está en lo correcto en vez de darle la alabanza a Jesús, porque él tiene orgullo. Él está frente a Cristo. Entonces Jesús viene, hace este milagro eh, y es obvio de que este líder de la sinagoga ha perdido autoridad. Y él dice, este tipo solamente es un invitado. Entonces el líder dice, voy a hablar a las personas que están aquí con autoridad. Pero su contrincante no es cualquier persona, es el creador del mundo, el agente de la creación del mundo. Él lo creó todo. Todo está, todo está fundado por él y fundamentado por él. Él es la imagen del Dios invisible. Él es en la misma forma de Dios. Él es Dios. Y este líder de la sinagoga dice, voy a pelear con este hombre. Es algo salvaje eso. Y yo pienso en varios pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el Éxodo, y me pienso en Faraón. El faraón tenía un ejército, tenía sus magos, y también tenía un palacio inmenso, y él tenía un linaje poderoso, tenía mucho dinero, y él ha esclavizado a la gente del Dios, y entonces Dios manda a alguien para libertar a su propia gente fuera de las manos de los egipcios, pero él no envía un ejército, él envía él envía un pastor con una vara y a su hermano que habla un poco mejor que él. Eh, eh, Suena raro de que este faraón tuvo que haber pensado de que mira lo que mandó a un pobre pastor. Y sus propios magos podían imitar lo que Moisés estaba haciendo, pero más y más y más el orgullo de Faraón fue derribado. Faraón no estaba frente solamente sobre un pastor, no solamente parado frente a su hermano, no solamente parado frente a los israelitas, él estaba parado frente en contra del creador del universo. Ese era el poder. Yo pienso que en su mente su orgullo fue derribado y él pudo ver alrededor de que su propio poder, sus ejércitos, sus magos, él dijo, él pensó, yo soy más fuerte que esto, pero verdaderamente no era. Él no tenía ningún tipo de manera de ganarle a Dios, pero es el orgullo que nos gana. Y en este caso, este líder de la sinagoga, eh, y bueno, este pastor Moisés estaba humillando al faraón y estaba humillando a los dioses falsos que este faraón estaba adorando. Y últimamente el ejército de faraón fue consumido por el océano. El faraón ordenó que el ejército fuese tras los israelitas y Dios ordenó que las aguas mataran el ejército del faraón. Completamente no tenía ningún tipo de comparación el poder. El orgullo es algo, el orgullo es horrible porque causa más pecados. Como en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Adán y Eva estaban ahí y el pecado de ellos no es de que tienen hambre. Ellos quieren ser como Dios, ¿verdad? Lo cual es irónico porque ellos ya sabían muchas cosas como Dios, pero no, decían no es suficiente, quiero más. Y yo pienso, si hubiese estado ahí, yo no, a lo mejor no hubiese hecho esto. Es muy simple. Solo hay una regla. Solo había una regla, un mandamiento. Y a veces pensamos, si yo fuese los israelitas, si yo fuese David no hubiese hecho eso. Si yo fuese fulano de tal no hubiese hecho eso. Si yo fuese sido Judas no hubiese traicionado a Jesús. Una y otra vez el orgullo sobresale en nosotros y produce pecados en nosotros que a veces ni imaginamos. ¿Cuántos de ustedes han visto algo feo y dicen, nunca haría yo eso? Y muchas veces tú haces cosas que tú nunca hubiese pensado hacer, porque el orgullo es poderoso y causa más pecados. ¿Cómo puedo yo vivir eh,
¿Cómo yo puedo vivir odiando a otras personas si tengo que verlos más por encima que yo? ¿Cómo yo puedo caer en pecados sexuales si yo verdaderamente confío en que Dios es bueno y que sus caminos son más grandes que los míos y que Él ha diseñado el mundo para mi bien? ¿Cómo puedo yo chismosear en contra de otras personas tratando de destruirlos con mi lengua si yo estoy ejercitando humildad frente a un Dios todopoderoso y que todo lo sabe? ¿Me siguen? Yo creo que si matamos el orgullo vamos a matar tantos pecados más también. Pero es poderoso, es muy poderoso. Viene de diferentes maneras. Muchas veces mi estúpido cerebro, mente, me dice, yo a veces pienso que sé más que Dios aquí. A veces pienso, yo soy experto en esta cosa individual y Dios sabe mucho de muchas cosas, pero yo sé más que Él, más de Él que en esto particular. ¿Se entienden? A veces has peleado con alguien a la mitad del camino, tú ya sabes que ellos están mal y tú estás bien. Esto es como el orgullo funciona. Esto es como de manera de secreta funciona. Tú te das cuenta de que tú estás mal. Tú sabes que estás mal, equivocado. Tú ni siquiera tienes que escucharle decir nada más. Y tú, y tú en vez de decir tú estás en lo correcto, yo estoy mal, no, el orgullo viene y dice no, dice lo contrario. ¿Entienden? Es muy poderoso. Es muy... se mete de repente. Pero pero tú nunca escogerás mal si escoges la posición más baja. Tú nunca harás algo mal, tú nunca te equivocarás si escoges ser humilde. Tú nunca harás mal si consideras a los demás por encima que tú. Entonces el problema es que cuando tú escoges la posición baja, la gente te puede lastimar, ¿verdad? Y tú piensas muchas cosas. ¿Qué pasa si pasa esto? Si pasa esto, si hago esto. ¿Y qué si todo eso pasa? Pero ¿sabes qué pasa al final? De que tú serás levantado en el último día con un cuerpo nuevo, a una tierra nueva y honrarías a Dios y estarás con Él. Eso vale la pena. ¿Acaso Cristo no es digno de todo eso? Vale la pena. Y más que eso, nuestro Señor ha ido frente a nosotros y nos ha demostrado la humildad. Leemos que incluso que Él estaba en la forma de Dios, sino que se vació a sí mismo y se hizo hombre y va a una muerte humillante en la cruz. El Señor se humilló a sí mismo. Lo último es que tenemos una respuesta dividida. Vamos a leer esto. Al decirle esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesús en este pasaje se encuentra con una mujer y un líder. Con uno es bondadoso, con otro es fuerte, pero ambos últimamente necesitan el fruto del ministerio de Jesús, lo cual resultará sobre las nuevas noticias para nosotros, el Evangelio. El Evangelio es de que los seres humanos son naturalmente rebeldes en contra de Dios, enemigos de Dios, no pueden ganar el favor de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo, a la humanidad, y todos somos culpables de pecado. Y hemos ofendido a un Dios santo y justo y perfecto, que nunca ha hecho nada malo, y todo lo que Él hace y dice es perfecto. Y por esa razón, la ira de Dios, lo cual es el producto de su justicia, está diseñada para ser derramada sobre los pecadores culpables, los cuales somos nosotros. Somos nosotros. Así fue como comenzamos. Comenzamos como pecadores culpables. Y las malas noticias son esas del Evangelio, que nuestra naturaleza estamos condenados, somos condenados, completamente destruidos por la ira de Dios que merecemos. Pero Dios en su misericordia y en su gracia envió a su Hijo, a Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, quien vivió una vida perfecta en nuestro lugar, nunca pecó, nunca quebrantó una ley, cumplió toda la justicia de Dios el Padre. Y cuando fue a la cruz, Él no llevó su propio pecado. Entonces en la cruz, en una manera, él fue ejecutado por los romanos, pero en otro lado, la ira de Dios, que es diseñada para los culpables, fue puesta sobre de él.
Y todos los que se han arrepentido y han volteado de su pecado y han confiado en Jesús, el pecado de ellos ya fue pagado por Jesús en la cruz. Él es su sustituto. Y cuando paga por su pecado, entonces les da su justicia por fe. Si tú confías en Jesús, tú llevas contigo una justicia que no es tuya, una justicia, un récord limpio que no es tuyo, sino que es de Jesús. Entonces al final, cuando te pares frente a un Dios santo en el día del juicio, presentarás la justicia de Jesús, no la tuya. Y vas a ser declarado inocente. Tú vas a ser protegido de la ira de Dios y rescatado. Amén. Y eso está disponible a todos aquí ahorita que están sentados. Me gusta pensar mucho sobre este líder. No leemos el final de la historia, pero me gusta la idea en saber que lo duro de Jesús llevó a una misericordia más grande. Este hombre no fue nombrado aquí, no sabemos el nombre de él. Y él sabe que fue un día malo para él, para el líder de la sinagoga, pero últimamente fue para su bien. Tú ahorita estás en camino a uno de dos lugares eternos. Alguno de los dos lugares eternos vas ahorita en camino. Ninguno aquí que está vivo todavía está fuera del poder de Dios para salvarlo. No importa lo que usted ha hecho en el pasado, usted no está fuera de esa posibilidad. Pero todos los que persisten en rechazar la gracia de Dios, entonces serán puestos en un mal lugar. Mira lo que dice Colosenses. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Esta es una imagen de un general que ha ganado una batalla y está desfilando todos los que ha asesinado. La muerte y el pecado y el sufrimiento y la enfermedad y divisiones, todos fueron abatidos en la cruz, pero pero también serán todos los que han rechazado a Jesús serán desfilados como avergonzados. Mira lo que dice Apocalipsis 22. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de la luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Para este líder indigno no era el día de juicio todavía, pero era un día de juicio. Y para mucha gente en este lugar ahorita puede ser un día de juicio. Usted a lo mejor ya escuchó algunas cosas duras de Jesús, pero todavía no es el día de juicio para usted. Todavía hay tiempo, no tarde. No, no echa a un lado este momento. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntase y crea. No echa a un lado esta oportunidad. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por nuestro tiempo aquí juntos en esta mañana. Gracias por esta iglesia, tu iglesia. Oramos, Señor, que a medida que nos acercamos a tu mesa, que tú nos permitas y nos ayudes a preparar nuestro corazón para celebrar lo que has hecho por nosotros en la cruz. Te agradecemos por tu palabra y aquí por tu siervo Lucas, por el medio del cual tú inspiraste esta escritura. Gracias por tantas personas que la han preservado por cientos de años. Oramos que te honremos con nuestras vidas ahorita que tomamos comunión. En el nombre de Jesús.